Terror en Estados Unidos. El día de hoy, el presidente ruso Vladimir Putin presentó públicamente el misil eterno Burevestnik, literalmente en español, pájaro de tormentas. Una de las superarmas anunciadas por Putin en 2018 frente a las crecientes amenazas como producto de la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. El misil eterno Burevestnik está motorizado por un reactor nuclear. Sí, efectivamente, el misil Burevestnik no solo presenta capacidad nuclear en el sentido de una cabeza nuclear, sino que por sobre todas las cosas está motorizado por un reactor nuclear, lo cual genera un alcance, una autonomía virtualmente ilimitada, eterna. Algo completamente inédito hasta el día de hoy en el ámbito militar. Los líderes occidentales, y por sobre todas las cosas el presidente estadounidense Donald Trump, aparecen aterrorizados. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 283 de Demoliendo Mitos Charlas, una transmisión un poco accidentada efectivamente debido a el cambio de horario en el continente europeo hace apenas unas horas en esta reciente madrugada, lo cual generó un malentendido en la comunicación por culpa mía, error mío. Yo en este momento aparezco en Buenos Aires, por eso comenzamos más tarde de lo anunciado, pero aún sin Fernando, para quien esta transmisión comienza en realidad a sus 9 horas, hasta el día de ayer las 8, pero ahora las 9. Mil disculpas, demoledores y demoledoras. Apenas Fernando conectado en más o menos 15 minutos va a aparecer aquí y nos va a acompañar. Mientras tanto, nosotros ya vamos a presentar el tema y de hecho queríamos presentar el discurso del día de hoy de Putin con este anuncio, el anuncio público de esta arma, de este arma milagrosa, de este arma o superarma, como las llaman en Rusia, así que no vamos a desaprovechar de ninguna manera el tiempo. Por cierto, antes de comenzar, algunos anuncios aquí en Argentina. Hoy están siendo realizadas las elecciones de término, están siendo realizadas las elecciones nacionales legislativas, las cuales, en mi opinión, determinarán el comienzo del fin del experimento Milei. Nosotros ya participamos hoy con nuestro voto. Esto lo vamos a presentar inmediatamente después de la cuestión del anuncio público, de la presentación pública del misil eterno Burevestnik. Pero también vamos a presentar esto en muchísimo mayor detalle, más o menos en 2 horas y media, en una transmisión en simultáneo entre nuestro canal Demoliendo Mitos y el canal de nuestro amigo Jesús López Almejo, el profe de RI. Esa transmisión sí orientada exclusivamente a las elecciones y, por cierto, justo después del final, del cierre de los comicios, con lo cual ya vamos a poder presentar algunos resultados y análisis de los resultados de aquí en adelante. Así que quien nos quiera acompañar nos puede acompañar ahora y nos acompaña más tarde también nuevamente. Trabajo extra en este domingo para este humilde servidor, pero bueno, esta es nuestra pasión, así que nosotros felices de poderlos acompañar aquí. Dicho esto, demoledores y demoledoras, comenzamos con el discurso de Putin, o en realidad la reunión de Putin y el alto mando de sus Fuerzas Armadas el día de hoy en una, como lo llaman en términos militares,
undisclosed location, una ubicación no revelada, presumiblemente en algún búnker de Rusia, reunión entre, naturalmente, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, como así también los altos mandos de las armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas rusas. La reunión comenzaba así, de esta manera. Lo presentamos con la traducción aquí delante mío. Bueno, comienza Putin. Durante la reunión de hoy analizaremos la situación actual en la zona de operaciones militares especiales y en ciertas direcciones y escucharemos informes de los comandantes de los grupos de fuerzas sobre su desempeño. Esta semana las Fuerzas Armadas rusas también realizaron ejercicios de fuerzas estratégicas, lo presentamos, por cierto, aquí el pasado miércoles, durante los cuales los tres pilares de las fuerzas nucleares estratégicas rusas realizaron lanzamientos de entrenamiento y probaron nuevas armas avanzadas. Comencemos. Estas las palabras de Putin en el inicio y a partir de entonces comienza ida y vuelta. El general Gerasimov. Sobre esto quiero, cuando nos acompañe Fernando sobre la figura de Gerasimov, quiero una charla en profundidad con Fernando debido a las dos caras de este señor. Por un lado, para muchos, incluso para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, para muchos un referente en términos de doctrina militar, ¿sí? Algo así como un sabio, un genio del arte militar, incluso para el enemigo más importante de Rusia en términos de confrontaciones directas en este momento. El propio Sirski, lo recuerdo declarando en algún momento que su maestro Gerasimov representaba el más alto exponente de la doctrina militar y él mismo había generado lo más moderno de la doctrina militar moderna. Palabras de Sirski, en este momento el enemigo directo, pero aún así este señor cometió errores militares en el inicio de la invasión rusa a Ucrania, conocida por los rusos como Operación Militar Especial, en tanto la subestimación, ¿sí? Cometieron el error de la subestimación de las fuerzas ucranianas en el momento de del comienzo del enfrentamiento directo. Por eso, esta contradicción en la figura de Gerasimov. Por un lado, un genio militar y por otro lado, el responsable en los inicios de los errores rusos. Esto indudable, comenzaron una operación militar con muchos menos recursos de los necesarios. Puede que el error no lo haya cometido Gerasimov, puede que el error lo haya cometido Putin en un cálculo político, puede que lo haya cometido el ministro de Guerra de aquel entonces, reemplazado posteriormente, pero el error fue cometido. De esto no aparecen dudas. Luego, naturalmente, Rusia rectificó y acometió posteriormente una estrategia de guerra de desgaste y cuando generó la activación de la máquina de guerra rusa, bueno, a partir de ahí desaparecieron los rivales, ¿sí? Por eso Rusia aparece ganando esta guerra, no solamente contra Ucrania, sino que aparece ganando contra toda la OTAN. Pero los errores iniciales verdaderos también, así que sobre esto vamos a deliberar con Fernando en minutos nada más. Mientras tanto, de vuelta a nuestro tema, y perdón por esta digresión, presentamos las palabras de Putin inmediatamente después del reporte de Gerasimov de la situación actual en el frente de batalla. Por cierto, con avances rusos en estos últimos días fundamentales debido a la creación de un embolsamiento operativo en Pokrovsk con
por lo menos una brigada enterita de los ucranianos atrapada y prácticamente sin salida ahí, ¿sí? Bueno, acá sí. Ahora sí, Putin comienza con su alocución. En cuanto a los ejercicios de las fuerzas ofensivas estratégicas, estas las palabras de Putin, hemos demostrado una vez más la robustez del escudo nuclear ruso. Ahí quizás un poquito más bonito. Ahora sí. Hemos demostrado una vez más la robustez del escudo nuclear ruso. Las fuerzas estratégicas son capaces de garantizar la seguridad total de Rusia y del Estado de la Unión. Ya lo hemos discutido y es bien sabido por todos los expertos militares que nuestras Fuerzas Armadas son modernas. Nuestras fuerzas nucleares están al nivel más avanzado. No es exagerado decir que superan a las de todos los demás estados nucleares. En cuanto a la prueba que realizamos, me gustaría pedirle al jefe del Estado Mayor que informe sobre un evento más que mencioné en mi discurso inaugural. Se trata, atención, atención, redoblantes, se trata de las pruebas del misil nuclear Burevestnik de alcance ilimitado. Tengo un informe de la industria de defensa y conozco las evaluaciones del Ministerio de Defensa. Se trata de un producto único que ningún otro país posee. Además, recuerdo muy bien que cuando anunciamos el desarrollo de un arma de este tipo, especialistas y expertos altamente cualificados dijeron que sí, era un buen objetivo, pero también que era inalcanzable a corto plazo. Esto fue lo que dijeron los especialistas altamente cualificados. Ahora las pruebas finales han finalizado. Todavía queda mucho trabajo por hacer para poner este arma en servicio de combate, eso está claro. Es necesario implementar todas las regulaciones, pero sin embargo, hasta donde tengo entendido, las tareas clave ya se han cumplido y me gustaría escuchar la opinión del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. ¿Sí? Estas las palabras de Putin sobre, bueno, la cara de Putin, la sonrisita, para quienes acompañamos los discursos de Putin desde hace mucho tiempo, por lo general, recuerden el meme, ¿no? De Putin feliz, Putin triste, Putin enojado, Putin sonriendo y siempre en el meme la misma cara de póker de Putin. Bueno, esa sonrisita de recién ya determina absolutamente todo. La satisfacción del presidente ruso por el desarrollo de este arma y ahora va a comenzar un ida y vuelta con Gerasimov sobre este arma. Por cierto, ¿a qué responde el desarrollo de este arma? Según un analista occidental militar visto hoy, y vamos a presentar esto, un arma la caracterizó de manera despectiva, pero en cierto sentido de forma correcta, la caracterizó como un arma exótica, este analista militar occidental estadounidense, ex mayor de las Fuerzas Armadas, ya vamos a presentar esto también, y efectivamente representa un arma exótica. Esto genera un antes y un después. Este misil puede aparecer una vez más en el aire indefinidamente, ¿sí? No solamente puede realizar un ataque contra los Estados Unidos de forma directa y recorrer los 14.000 kilómetros más o menos considerados como necesarios para el ataque desde Rusia hasta Estados Unidos, el recorrido de un misil balístico intercontinental, sino que por el contrario puede realizar circunvalaciones, órbitas alrededor de la Tierra casi indefinidamente hasta determinar un objetivo y acometerlo de forma directa. ¿Sí? Esto representa
un parteaguas, y efectivamente en ese sentido podemos caracterizar a este arma como un arma exótica, como una rareza. Y por cierto, el desarrollo de tanto este arma como otras armas rusas conocidas en Rusia como superarmas, ¿sí? Mientras voy a realizar una pequeña pausa aquí antes de presentar el intercambio entre Gerasimov y Putin en esa misma reunión. Por cierto, este desarrollo no comenzó por iniciativa rusa, por sobre todas las cosas el desarrollo de las llamadas 7 superarmas rusas no comenzó como una iniciativa rusa por amor al belicismo, ni mucho menos, sino después del rechazo incansable, continuado y reiterado de la OTAN y por sobre todas las cosas de Estados Unidos a las múltiples propuestas de Rusia de generar acuerdos militares, incluso en algún momento el primer Putin entusiasmado con la posibilidad de un mundo de paz después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética, después del fin del socialismo realmente existente en la Unión Soviética y su reconversión en Rusia, aquel Putin y aquella Rusia, recuerden, querían participar en la OTAN, lo cual habría generado un acuerdo de seguridad con todos adentro y por ende sin la posibilidad de movimientos expansivos hacia Rusia, porque claro, la propia Rusia participaría en este paraguas militar, pero a lo largo de los años fueron los estadounidenses y los otanistas rechazando este intento de acercamiento ruso. Y primero lo rechazaron, sí, con una negativa sencillamente a este ingreso y después, posteriormente, directamente con la expansión de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas y la correspondiente colocación de tropas y misiles en todas estas naciones ingresadas después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución del bloque soviético, ingresadas a la OTAN. Y la última de las provocaciones de la OTAN comenzó con la decisión de un supuesto escudo de misiles defensivo, conocido como Aegis, cuyas principales bases misilísticas aparecen en Rumania y en Polonia, escudo defensivo entre comillas, porque recuerden que estos escudos defensivos realizan el disparo de misiles fácilmente convertibles con una palanquita de misiles defensivos a misiles ofensivos, ¿sí? La técnica, la lógica de estos misiles, la misma, y el alcance naturalmente determinaría que un misil lanzado desde Polonia o desde Rumania presentaría para Rusia representaría un peligro sustancial debido a la cercanía de estos países a Rusia. Bueno, como consecuencia de todo esto, de hecho, recuerdo que los rusos también inocentemente querían participar en este escudo misilístico. Cuando comenzaron a machacar con esta locura, por sobre todas las cosas, Bush hijo, respondieron los rusos, perfecto, perdón, respondieron los rusos inicialmente con una advertencia. Pero ¿cómo? Si nosotros aparecemos supuestamente aliados, sin conflictos entre nosotros, ya abandonamos el socialismo realmente existente, ¿qué necesidad entonces de que ustedes, la OTAN, Estados Unidos y Europa, generen algo tan agresivo como un sistema de misiles alrededor nuestro? Respondieron los estadounidenses, en aquel entonces comandados por Bush, no, querido Putin, en realidad el escudo defensivo de misiles alrededor de Rusia en realidad no aparece destinado a Rusia, sino que responde a la posibilidad de un ataque desde Irán. Y ahí reaccionaron los rusos rápidamente. Bueno, pero entonces, si quieren generar un escudo de misiles contra Irán, entonces nosotros también podemos participar. Claro, de esa manera desactivaban este problema, porque si Rusia participaba en este escudo defensivo, entonces ya parecía fuera de peligro, ¿sí? Debido al conocimiento de las armas,
las bases e incluso la posible colocación de misiles a cargo de militares rusos, de misiles defensivos de estos Aegis, de este sistema de defensa Aegis tan polémico. Bueno, polémico, sí, de polémico nada, básicamente. Esto una avanzada militarista y expansionista de la OTAN, de polémica nada, clarísima la intención. Bueno, cuando los rusos reaccionaron de esta manera, respondió Bush, no, el escudo lo queremos contra los iraníes, pero ustedes no pueden participar, y curiosamente no aparece alrededor de Irán, sino que aparece alrededor de Rusia, el escudo misilístico, ¿sí? Bueno, para Putin eso determinó el hasta aquí, el hasta aquí. Basta, que hicimos a lo largo de prácticamente 20 años un acercamiento a Occidente de paz, de colaboración militar, y nos rechazaron, y no solo eso, sino que acometieron acciones políticas, movimientos abiertamente expansivos y tremendamente peligrosos para Rusia, como la expansión de la OTAN, como la colocación de misiles y bases militares en los países cada vez más cerca de la frontera. Entonces los rusos establecieron una línea roja. Por un lado, ni Ucrania ni Georgia, esto querían en 2008, en la cumbre de Bucarest, en 2007 o 2008 quería Bush Junior, el Bush joven, el Bush tonto, y además de todo esto, determinó Putin más adelante, bueno, si ustedes van a generar esta amenaza para Rusia, entonces nosotros a partir de ahora, después de tantos años de negociaciones fallidas por la falta de voluntad de Occidente, vamos a generar nuestra propia forma de defensa y vamos a generar superarmas ininterceptables para los Estados Unidos y para Europa. Y así comenzaron con el desarrollo de superarmas. Entonces recuerdo las reacciones de los analistas militares occidentales, sardónicas, de burla, de risas. ¡Qué estupidez esto de las superarmas! Rusia jamás podrá generar armas de este tipo. Claro, por entonces Putin no presentaba públicamente información sobre estos proyectos, pero a partir de entonces comenzaron desarrollos hoy día, en algunos casos ya conocidos por todos nosotros e implementados militarmente, utilizados en Ucrania, como por ejemplo el misil hipersónico Kinzhal, ¿sí? Lo mismo con el misil Zircon, ¿sí? El misil Zircon, un misil hipersónico de crucero, el misil Kinzhal, un misil hipersónico semibalístico aire-tierra, el misil, este nunca mostrado realmente, pero con todos los indicios de su existencia certera, el vehículo de ataque no tripulado submarino, así lo llaman, una especie de torpedo conocido como Poseidón. Esto sí, está entre este Poseidón y por cierto, el Burevestnik, aparecen los más extraordinarios exponentes, los más exóticos exponentes de estas superarmas. Torpedo Poseidón básicamente generaría una explosión nuclear debajo del agua tan terrible que esto determinaría el comienzo de un tsunami y básicamente la inundación total, por ejemplo, de Reino Unido. Desaparecería bajo el agua. Ese es el grado de poder de este arma de ciencia ficción, otra de las superarmas anunciadas todas ellas en el discurso del Estado de la Nación de 2018. Ahí Putin determinó, bueno, muchachos, basta, por lo menos públicamente. Obviamente el desarrollo de esto ya había comenzado unos años antes, pero ahí el anuncio de estas superarmas, pero solo de nombre. Solo de nombre. Y a partir de entonces, entre la guerra de Ucrania, entre las amenazas cada vez más descaradas de Occidente para con Rusia, fueron comenzando una a una a presentar estas superarmas. El Avangard, también un vehículo de reingreso de trayectoria irregular, hipersónico, con varias cabezas nucleares. Este
el único misil balístico intercontinental hipersónico probado hasta el momento. Los chinos también generaron uno, pero bueno, más allá de las pruebas mostradas hace unos días aquí dentro de China, por el momento carecemos de más información que eso, que esas imágenes difundidas por los chinos. Entonces, el Zircon, el Kinsal, el Poseidón, el Avangard, el Sarmat, otro misil balístico intercontinental equipado con múltiples cabezas nucleares y también, lógicamente, hipersónico, y súper pesado. Y finalmente, 6 hasta ahí: Sarmat, Poseidón, Kinsal, Zircon, Avangard y Burevestnik. Yo lo acompañaría, hay 6, bueno, por eso, hay 6, yo lo acompañaría con el Oryezhnik, lógicamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, con el Oryezhnik 7, efectivamente. Bueno, el Oryezhnik también mostrado en batalla, y ahora, nada más y nada menos que esto, la presentación del Burevestnik, pájaro de tormenta. Pájaro de tormenta, aunque en realidad la traducción literal de Burevestnik, no pájaro de tormenta, sino el nombre en concreto de este pájaro es Burevestnik. Un segundito, quiero la traducción exacta. Yo con estas cosas bastante obsesivo, por cierto. Aquí, de aquí, el nombre al español: paíño de tormenta o petrel tormentoso. Es el nombre de un pajarito. Los rusos, con esa locura de llamar a sus misiles con nombres o bien de flores autóctonas o bien de animales autóctonas. Mientras por ahí el sonido de la conexión de nuestro amigo Fernando, por cierto, el paíño de tormenta o petrel tormentoso es el significado de Burevestnik, este pajarito de acá. Yo sinceramente jamás en mi vida con la palabra paíño o petrel, escuchada quizás en España, como es un pájaro europeo, quizás ahí más conocido el nombre. Pero bueno, por aquí. Aquí estoy. Querido Fernando. El cambio de hora nos ha jugado una mala pasada. Y de esto la culpa también lo tiene la Unión Europea. Joder, pues sí, señores, de esto la culpa también lo tiene la Unión Europea. Que todos los años, todos en bloque, todos a una, Fuentemejuna ahí a cambiar. Pues también lo tiene. Dicho esto, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y perdonar por estas cosas que es que a mí me enervan. Hoy vengo sembrado, ¿eh? Ya lo digo, de antemano. De hecho, anuncio que vamos a abrir una nueva sección. Esto era una sorpresa. Una nueva sección que va a ser, la vamos a titular ¿Cómo aprender a ser pobres de solemnidad? Es decir, que es fundamentalmente dirigida a los europeos. Entonces iremos explicando formas de subsistir. Por ejemplo, en este primer capítulo, muy brevemente, para que veáis esta nueva sección, qué futuro tiene, cómo promete. Todos estamos abrumados por la inteligencia artificial, que va a dejarnos sin trabajo. Pues va a dejar, por ejemplo, a los abogados sin trabajo, a los cajeros o a las cajeras en los supermercados. Tal, ¿nos tocará? ¿No nos tocará? Pues bien, hay uno que la inteligencia artificial tardará muchísimo en poder reemplazarlo. Las chapuzas, el bricolaje. Esto, vamos a ver, como no vamos a tener dinero, es decir, estaremos empobrecidos, esto de llamar al electricista o coger una banqueta, una silla, se me ha roto la pata de la silla, la tiro y compro otra. No, esto ya no, si no vamos a tener dinero. Tendremos que arreglarla de forma chapucera, con lo cual los cursos de bricolaje se van a tener. Vamos, profesor de bricolaje, esto tiene un futuro extraordinario, porque tendremos que arreglarlo todo, no tendremos dinero para pagar nada. Lo digo bien en serio, aunque lo esté aquí de coña, pero al final esto de llamar al electricista, al fontanero, utilizar las cosas, cambiar de coche cada 5 años. Bueno, a ver, no cambiaremos de coche porque el coche, esto ya lo digo, acordaros de lo que dijo el señor Fernando Moragón. En la próxima década, el coche eléctrico, de gasolina, de lo nuclear, me da igual,
será un bien de lujo, con lo cual no tendremos coche. Ya lo veréis. Bien, y dicho Fernando esto, querido, estábamos presentando... pero vamos hasta a ver, yo aquí. creí que esto era, Sí. Ezequiel, yo creí que esto era un programa de geopolítica y veo que es un programa de ornitología, con unos pajaritos. ¿Esto Efectivamente. qué es? Bueno, pero esto por la locura de los rusos de llamar a sus armas con nombres de florcitas, a las armas más terribles con nombres de florcitas, con nombres de árboles, con nombres de pajaritos. Bueno, por eso presentábamos recién Claro, un poquito sobre las superarmas rusas y presentábamos hasta recién la reunión de Putin y su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, y el Estado Mayor Conjunto de Rusia, con el anuncio del misil Burevestnik, por cierto, otra vez más, de paíño de tormenta o petrel tormentoso, este pajarito, y ahora va a comenzar, lo presentamos por aquí, ahora va a comenzar un ida y vuelta en esta... y digo yo, pequeña cosa, y digo yo que los rusos Sí. no podrían llamarlo asesino cruel, como se suele hacer con estas cosas, o algo Sí, parecido. más allá del chiste, Fernando, acá una cuestión muy Claro, interesante de la diferencia cultural entre los rusos y efectivamente. los estadounidenses o los occidentales, el mundo anglo, esto de llamar Storm Shadow, ¿no? Sí, conmoción y pavor y cosas de estas. Sí, sí. Claro, sombra de ataque, ese Storm Shadow, quizás la traducción Sí, literal, o Attackams, ¿no? Como misiles, sí, sí, el nombre una significa operación, no me ataque. acuerdo cuál, una de estas, no sé si fue la de Irak, la parte ya operacional se llama algo así como conmoción y pavor. ¿Qué dices? Pero vamos Claro. a ver. Es decir, no, los rusos ponen cosas técnicas, operación militar especial, que es una cosa insulsa. Al último, bueno, a una de estas superarmas la llamaron Arieshnik, básicamente Sí, avellano, el árbol de las avellano. avellanas. A los misiles los llaman geranios, perdón, a los drones los llaman geranios. Bueno, Geranios. interesante esto, pero más allá de esto, presentamos la segunda parte de esta reunión del Venga. día de hoy desde un búnker con el ida y vuelta ahora sobre este misil entre Putin y Gerasimov. Por aquí. Si me acompaña, ahora sí. Bueno, el momento, y ahí comienza Putin en un diálogo televisado con Gerasimov. Lo siguiente. Todavía queda mucho trabajo por hacer para poner este arma en servicio de combate, eso está claro, es necesario implementar todas las regulaciones, pero sin embargo, hasta donde tengo entendido, las tareas clave ya se han cumplido y me gustaría escuchar la opinión del jefe del Estado Mayor. Y ahí comienza Gerasimov. Comandante Supremo, esta prueba se realizó el 21 de octubre. De hecho, se diferenció de las pruebas anteriores en que el misil voló durante muchas horas, cubriendo una distancia de 14.000 kilómetros, y ese no es el límite, utilizando energía nuclear. Las características técnicas del Burevestnik nos permiten utilizarlo con precisión garantizada contra objetivos fuertemente protegidos a cualquier distancia. Además, durante la prueba, el misil realizó todas las maniobras verticales y horizontales requeridas, demostrando así su alta capacidad para evadir las defensas antimisiles y aéreas. Y ahí la pregunta de Putin, ¿cuántos kilómetros? Y responde una vez más Gerasimov, 14.000 kilómetros. Putin con otra pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire? Responde Gerasimov en este ida y vuelta, alrededor de 15 horas. Y otra vez Putin, ¿y ese no es el límite? Y Gerasimov responde no. Ahora, Putin, nuevamente, también tendremos que decidir a qué clase de armamento pertenece el nuevo sistema. Necesitamos determinar sus posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar este arma en nuestras Fuerzas Armadas. Gerasimov, lo haré, señor, ¿no? Bien
trense el mensaje, la respuesta. Bueno, y Putin sobre el final. Ahora bien, en cuanto al enemigo rodeado en las zonas que acaba de informar, porque había comenzado esta conversación, este reporte de Gerasimov había comenzado efectivamente con un reporte de la situación en Ucrania, no cabe duda de que intentará liberar a sus grupos, estos grupos embolsados en Pokrovsk, tanto desde fuera como desde dentro, así como mediante actividades en las zonas vecinas. Por eso he venido para escuchar las opiniones de los comandantes de grupo, ante todo, cómo planean organizar las operaciones de combate de las unidades que le han sido confiadas en el futuro próximo, teniendo en cuenta la situación actual. Justito, bueno, justo, esto con bastante suerte, porque yo sin idea del ruso, entonces realizo la lectura de la traducción acompañando las palabras de Putin, pero sin el entendimiento absolutamente nada, justo. Bueno, bien, o sea que, Fernando. A ver, tranquilidad, no cunda el pánico. A ver, lo primero que hay que decir es que en Gerasimov, como militar que es, lo suyo no es el marketing. O sea, no. O sea, que el tipo ahí dando el informe militar así pesado de estos y eso que era cortito, pero y Putin diciéndole, vamos a ver que nos están filmando. Es decir, que esto se hace para que lo vea la gente. Dame unos datos que impresionen, ¿no? Entonces tiene que decirle Putin, ¿y qué distancia alcanza Gerasimov? Pues esto, tal, ¿y cuántas horas? Tal, ahora doy los datos. Bueno, los habrás dado ya tú, pero bueno. A ver, el motor es un turbojet de propulsión nuclear. El alcance ilimitado. Esto, bueno, quiero decir, la prueba que se ha hecho aquí es de 14.000 aproximadamente, 14.000 kilómetros, pero porque si no, no van a estar dando vueltas a la Tierra y que luego caiga otra vez en Rusia, pero efectivamente ilimitado. Es decir, porque al ser un motor de propulsión nuclear, pues no sabemos cuánto, evidentemente, como cualquier vehículo de propulsión nuclear, sea un barco, un submarino, ahora un misil, pues sí, tiene una vida, pero es una vida larguísima. Quiero decir, estamos hablando... Años de energía. Claro, es decir, se puede tirar años dando vueltas como un tonto, es decir, el misil. Y bueno, esto también lo habrá dicho, es un misil de crucero, no lo olvidemos. Esto es importante, ahora veremos por qué. La altitud de vuelo ronda entre los 25 y los 100 metros de altura. ¿Y por qué vuela tan bajo? Pues ahora veremos por qué vuela tan bajo. Mira, aquí lo tienes. Esto está por todos lados ahora, quiero decir, esto es la sensación del día. Como cortesía, Fernando, esto como cortesía del canal hermano Guerras y Geopolítica. Por favor, todo el mundo suscrito a ese canal, información en español de último momento sobre geopolítica y guerras, excelente, de lo mejor en Telegram, así que todo el mundo invitado. Fíjate si es bueno que yo antes de meter, avance de verdad, antes de meterme aquí, digo, voy a echar un vistazo y en este mismo canal, pues aquí estoy viendo en Guerras y Geopolítica que ya habían sacado varios datos nuevos, añadidos a los que vemos aquí en la pantalla. La propulsión, hay que decir también eso, que la propulsión es nuclear, pero la cabeza también, quiero decir, la cabeza es nuclear. Con lo cual, esto pues hace que, en fin, sea especialmente preocupante para los enemigos, especialmente los norteamericanos. Y y aquí explican del Burevestnik ¿por qué vuela a una altitud muy baja? Bueno, como suelen ser los misiles de crucero, pero primero, invisibilidad para el radar. Y como leo textualmente, esto está ahora mismo sacado de Guerras y Geopolítica. A esa altitud, la trayectoria va por debajo del horizonte del radar, lo que significa que los radares de largo alcance no pueden detectarlo por la propia curvatura de la Tierra. Es decir, esto hace que la intercepción que sea casi imposible hasta el momento del impacto. Efectivamente. Evadir, evidentemente, también. 1.300 kilómetros por hora, con lo cual puede velocidades supersónicas, un poquito por encima de la velocidad. Un poquito por encima. Sonido, bastante pero más lo más habitual es que vaya a subsónica, seguramente. 850. Pero es decir, evadir las defensas antiaéreas. Volar tan bajo permite evadir las zonas de alcance de los sistemas antiaéreos como los Patriot, los NASAMS, etcétera, que están optimizados para derribar misiles de más altura. Que vienen sobre todo misiles balísticos. Luego, seguir el relieve, esto es importante, porque lo que hacen los misiles de crucero, como sabéis, es seguir el relieve, y cuanto más bajo sea, mejor, porque, y eso los sistemas modernos de navegación
hacen que sea, vamos, perfecto prácticamente. Otra cosa, el camuflaje térmico. Cuanto más cerca del suelo, más interferencia térmica natural hay. Es decir, el calor del suelo, cuanto más cerca estés, más cerca estés del suelo, el propio calor que irradia el suelo de la Tierra camufla al propio misil y hace que sea difícil de detectar. Y luego, lo poco que sabemos, porque tampoco evidentemente han dado muchos datos, Burevestnik, por lo poco que sabemos, es un misil de crucero con motor nuclear de flujo directo. El vuelo bajo ayuda ayuda a mantener estable la velocidad subsónica y a enfriar el fuselaje con flujo del aire. Es decir, esto sería una especie de, creo recordar, no me hagáis mucho caso, de scramjet o alguna cosa de estas, que está tomando el aire, es decir, toma aire a baja altura, lo mete y lo sirve para refrigerar según el esquema que tenemos aquí, para refrigerar el reactor nuclear y para impulsar. Y para impulsarlo, algunas cosas más se han filtrado por ahí. Y bueno, otra cosa fundamental, y es que acordaros, esto lo decía el viernes pasado, que hablábamos de lo que se cuenta en público y sobre todo por parte de Trump, que está todo el día hablando, y lo que realmente se cuece por detrás o semi por detrás. Por eso de algunas cosas nos enteramos. Y yo decía, mientras Trump está por ahí, que si el Tomahawk sí, el Tomahawk no, que si nos reunimos en Hungría, en Budapest, que si no nos reunimos, que lo aplazamos, que sí, que no, perder tiempo. Por si, aunque también hay un elemento de presión, luego lo podemos retomar, pero decíamos que mientras tanto están todos muy enfadados y tal, todo teatro, puro teatro, tenemos que uno de los negociadores de Putin, Kirill Dmitriev, mientras estaba por ahí diciendo tonterías, Trump, es decir, estaba justo negociando cuestiones económicas con los norteamericanos. Lo presentamos, Fernando, lo presentamos ya mismo. Nosotros con esto. Pero tiene las últimas declaraciones. Sí, aquí. Las declaraciones y las palabras concretas, bueno, varias cosas dichas en esta alocución, en esta declaración. Lo más importante para nosotros, lo siguiente. Por cierto, él no solamente acompaña a Putin como asesor, sino que además aparece a cargo de uno de los fondos de inversión públicos rusos más importantes. Así que si este señor en algún momento, exactamente, este señor determina hacia dónde Rusia quiere sus esfuerzos políticos, geopolíticos, pero también económicos y geoeconómicos. Un segundito aquí, la traducción. Sí, ahora sí. Bueno, aquí Kirill Dmitriev, asesor presidencial ruso. Ya hemos compartido con nuestros colegas estadounidenses información sobre la reunión del presidente Putin con el Estado Mayor esta mañana. La reunión recién mostrada aquí. El presidente fue informado de que 5.000 militares ucranianos están rodeados en la zona de Kupiansk y 5.500 en la de Krasnoarmeysk. Si no recuerdo mal, a Pokrovsk. Bueno, claro, para que no, es que y la versión rusa. También fue informado de la exitosa, esto el presidente Trump, también fue informado de la exitosa prueba de un nuevo misil, el Burevestnik, con ojiva nuclear. Es crucial que esta información se transmita directamente a los líderes y figuras clave de la administración del presidente estadounidense. También nos comunicamos con representantes de la comunidad estadounidense dispuestos a un diálogo positivo con Rusia. Este video posiblemente hecho ya de vuelta en Rusia, pero hasta hace días él en Estados Unidos, este señor. Un poquito más.
Ayer nos reunimos con la congresista Ana Luna, una congresista republicana, por cierto. Ella expresó su apoyo al diálogo con Rusia y su gratitud por la publicación por parte de Rusia de los archivos Kennedy. Esto ha tenido una respuesta muy positiva del público estadounidense. También confirmó su deseo de celebrar una reunión entre congresistas estadounidenses y la Duma estatal rusa, que se organizará próximamente y constituye un importante diálogo entre los parlamentos de nuestros países. En consecuencia, todas nuestras conversaciones se llevan a cabo con la máxima seriedad en este momento crítico. Nos comprometeremos a un diálogo constructivo y a presentar con claridad la postura de Rusia sobre numerosos temas. Rusia desea una solución pacífica, por supuesto, pero el respeto a todos sus intereses y la eliminación de las causas profundas de la crisis ucraniana son la base para tomar las decisiones correctas. Fernando, tu análisis de estas palabras. Queremos paz, pero nosotros traducción. Vamos a traducirlo. Prueba con este misil. Vamos a traducirlo a un idioma comprensible. Esto es primero un troleo y esto es un bofetón al bofetón que le ha pegado Trump. Trump dice, pues mira, sanciono tus empresas, y como el propio Putin reconocía, Rosneft y Lukoil, sus empresas petroleras, a sus más de 30 filiales que tienen esparcidas por el mundo, como el propio Putin reconocía, esto evidentemente daño nos hace, otra cosa es que vayamos a quebrar, pero tampoco vamos a engañarnos de que bien, lo que se dice bien no nos sienta. Es decir, las cosas como son. Lo dijo el propio Putin. Aunque luego intentó quitarle hierro, pero tuvo que reconocer que esto pues no le beneficia precisamente a Rusia. Pues esta es la respuesta. Es decir, mira, verás, para que vayáis enterando, acabamos de hacer la prueba con el Burevestnik, o como yo todavía no me lo aprendí bien, Burevestnik, a ver cómo se pronuncia esto en ruso, pero bueno, ya lo preguntaré. Burevestnik, sí, Burevestnik, con el acento al final. Ni idea. Bueno, ya lo preguntaré. Algún los demoledores ahí, los conocedores del ruso. Algún ruso por ahí que nos esté viendo. Es decir, Burevestnik, vamos a dejarlo ahí por el momento. Tortazo. Y decir, mira, lo digo por si tenéis todavía habilidades de hacer tonterías con Tomahawk o equivalentes, o sobre todo porque, y esto es lo importante, porque sabemos perfectamente que estáis dirigiendo, no hace falta los Tomahawk, estáis dirigiendo los drones de largo alcance ucranianos hasta nuestros sistemas energéticos y nos estáis haciendo mucho daño. Y me puedo asegurar que les están haciendo bastante daño porque me lo han confirmado fuentes rusas, como se suele decir. Es decir, con lo cual les he dicho, no sigáis por ese camino porque vamos mal si seguís por ese camino. Y además de que tenemos un misil que ya está prácticamente, cuando hacen estas publicaciones, es decir, cuando se sale en público y tal, diciendo que hemos hecho esta prueba y ha salido bien y tal, es que ya está la cosa prácticamente hecha. De hecho, una de las cosas que he leído hace un rato era justamente que parece que ya le ha dado la orden al complejo militar, a Gerasimov y compañía, de que terminen las últimas certificaciones, pruebas y demás, y que el próximo año se empiece la producción del misil, en 2026. Bien, y lo que aquí hace es decirle, mira, y es que además, lo digo pues si todavía no se enteran, para que se lo contéis a los europeos, pero vamos, a los demócratas, tenemos 5.000 ucranianos atrapados en Kupiansk, en la bolsa de Kupiansk, y otros 5.000 en la de Prokrovsk. Verás, les hemos dicho dos cosas, es decir, básicamente, que se pueden rendir, y en ese caso, por eso lo dice Putin y tal, pues somos piadosos y tal, y no nos cargaremos. Ahora bien, si no se rinden, no va a quedar ni uno. Y encima vamos a alardear de la caída de Prokrovsk, que es clave, de todos los sitios que están ahora mismo en una posición cercana a que puedan caer. El más importante, desde mi punto de vista, es Prokrovsk, sin duda alguna. Es decir, no es que los otros no tengan importancia, pero Prokrovsk es clave porque en el momento que cae eso significa la expansión de las tropas rusas hacia el oeste y hacia el norte, y eso es un desastre. Es la razón por la que cuando decía yo que en agosto caía Prokrovsk, pues no cayó, porque los ucranianos metieron todo lo que podían meter, reservas, han metido de todo. Es decir, por eso hay 5.000 personas ahí metidas, que esto es bastante. Es decir, para una zona que no es
muy grande y de la que ya han tomado los rusos, no olvidemos, de Prokhorovsk han tomado ya la mitad de la ciudad y estaban entrando tanto en el norte y en el sur de Mirnograd, la ciudad está de al lado. Por lo tanto, como digo, esto es una cantidad notable y un desastre del que ya hay consecuencias. Y todavía no ha terminado, ¿eh? Ya ha tenido que salir Sirski porque la han presionado los parlamentarios favorables a Poroshenko, ya ha tenido que salir Sirski diciendo, no, bueno, es que esto, la culpa es de los mandos intermedios y algunos generales que no transmiten la información fidedigna. Y entonces dicen, bueno, no, hemos recuperado tal aldea, hemos recuperado tal pueblo, y luego resulta que no han recuperado nada. Y yo me entero ahora de que ha pasado esto. Es decir, justificación porque ve que el desastre es inevitable y tiene que echarle las culpas a otros. O sea, que ya está teniendo consecuencias. Otra cosa importante, claro, el famoso batallón azul por el regimiento, su día fue batallón, pero el regimiento, que está por allí, le dieron la orden de que volviera a entrar a la zona embolsada o cuasi embolsada y dijeron que iba a hablar. Fernando, la situación en el frente la vamos a presentar. Después bueno, de esto, pues no me enrollo. Abandones el tema de estos misiles y el mensaje a Estados Unidos. No abandones el mensaje a Estados Unidos es decir, mira, no sé, a ver, está muy bien que Trump salga por ahí haciéndose el bravucón y diciendo, no, pues tenemos unas armas que son las mejores del mundo. Me parece muy bien. Pero la realidad es muy diferente. Nuestras armas son inmensamente mejores. No tenéis nada de lo que tenemos. No tenéis misiles hipersónicos. Es decir, no tenéis Quinzal. No tenéis, ¿cómo se llama el marítimo? A ver si me acuerdo ahora. Bueno, ahora me acordaré. ¿El Zircon o el Zircon. El Zircon. No tenéis los Poseidón. Los Poseidón son una especie de torpedos, bueno, no, una especie no, unos torpedos grandes que van debajo de incorporados a un submarino especial que ya están operativos y que estos pueden hacer varias cosas, pero fundamentalmente es para lanzarlos contra Estados Unidos, bien sea en su costa pacífica o en su costa atlántica, y provocar un gigantesco tsunami. Son misiles nucleares, explotarían antes de llegar a tierra y arrasarían toda la costa este o oeste, depende de dónde lo tiren, de Estados Unidos. Pero es que tienen más. Es decir, ahora veíamos como el otro día estaban, bueno, hace relativamente poco, nos volvían a contar, porque ya llevan un tiempo operando, pero bueno, nos vendían otra vez los misiles, que no me acuerdo, bueno, perdón, los láseres estos para derribar drones, que tienen un nombre también, es decir, pero que ya están operativos en el mismo campo de batalla de Ucrania. Pensé que tienen más, tienen los Armat. Peresvet, si no recuerdo los llaman. Eso, Peresvet, esto. Eso, tienen los Armat, es decir, los misiles intercontinentales más poderosos del mundo, con las cabezas Avangard, que son cabezas que alcanzan velocidades al menos de 20 Mach, 20 veces la velocidad de sonido. Es que ahora mismo el atraso tecnológico de Estados Unidos en el campo de los misiles nucleares o en general armamentístico es brutal. Y esto reconocido por los expertos serios. Es decir, no por los limpiatraseros de Trump y compañía. Es decir, que el atraso es brutal y en el campo nuclear es tremendo. Por eso estamos viendo que le han notificado diciendo, mira, seguir por este camino y a este paso pues vais a tener problemas. Aquí tenemos seguramente el Poseidón, que es enorme. Es decir, Fernando, una pregunta dentro de la pregunta. A propósito de la mención de Gerasimov, aquí Gerasimov, precisamente en el anuncio de hoy, completamente de acuerdo con tu caracterización. De hecho, por ahí en los memes a veces lo presentan en broma como a Drupi, porque recuerdan a Drupi, ese personaje de dibujitos animados. Acá la cara de o de nada o de bueno, ¿sí? En lugar de una cara marcial, este Drupi por acá, por lo menos aquí en América Latina lo llamamos Drupi, la expresión, como en inglés, este Drupi, ¿no? Esa ahora saldrá ahí, clavado. Es decir, además es que la expresión de Gerasimov es siempre la misma. O sea, tú lo ves así, así está el hombre. Efectivamente. Ahora, más allá de la broma, la pregunta es la siguiente, Fernando. Por un lado,
presumiblemente Gerasimov cometió un error en términos militares en el inicio de la invasión rusa a Ucrania, de la operación militar especial, con una subestimación de las fuerzas ucranianas ya apertrechadas y adoctrinadas por la OTAN. De ahí que Rusia comenzó en la operación militar especial con entre 100.000 y 250.000 unidades, esto discutible, nadie lo puede determinar con certeza, pero mucho menos de la cantidad máxima de unidades posibles para una guerra contra unas fuerzas armadas ucranianas con muchísimas más unidades que eso, y de ahí que no pudieran, quizás por poquito, pero no pudieron el objetivo de generar presión o incluso la caída de Zelensky y una negociación y el retiro después. Eso querían, no pudieron, error militar. Ahora, por otro lado, el propio Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, conceptualiza a Gerasimov como un genio de la doctrina militar, lo llama mi maestro, él uno de sus alumnos, evidentemente, en la escuela soviética, y muchos lo presentan como un genio militar más allá de Rusia. Entonces, ¿cuál de las dos, Fernando? ¿El del error, el genio, Drupi, un halcón galáctico? ¿Cuál de todos, Fernando Gerasimov? Lo que en teoría sabemos, más o menos. Efectivamente, lo que tú has señalado, es decir, el inicio de la operación militar especial o el diseño de la operación militar especial luego cambió, aunque siga llamándose igual, luego cambió a otra cosa distinta, es decir, no tiene nada que ver. El diseño es una chapuza, pero vamos, hago yo una operación mejor, y fíjate tú que lo que sé yo de estos temas, es decir, y esto me lo... Otra vez vuelvo a decir aquello, me lo confirmaron fuentes rusas absolutamente fiables, que evidentemente no lo sueltan en público. Fue una gran cagada, pero vamos, estratosférica. En su momento, lo que salió es que básicamente había dos opciones. Hacer una operación general, como la que hicieron, o hacer una operación local, circunscrita a lo que sería el Donbass, Lugansk y Donetsk. Esto es lo que se hizo público después. Es decir, ¿dónde está el problema aquí? O sea, ¿quién es el responsable del desastre? Porque este desastre costó una cantidad de vidas a los rusos enorme. Pues hay muchos responsables. Entre ellos el general, no me acuerdo el nombre, responsable de la logística, que era un corrupto y que acabó en la cárcel luego, claro, cuando ha llegado el actual ministro Belousov. Pues desde un ejército ruso que tiene, o tenía, ya no lo tiene menos ahora, es decir, pero que tenía el mismo problema que los ucranianos tienen todavía, y es que no se pueden dar malas noticias al alto mando o al mando superior, con lo cual, si al mando te pregunta, todo va bien, aunque te estén derrotando y estén muriendo hombres, no, pero tú... Y esto es de época soviética, es decir, la idea de que no se pueden dar malas noticias a los superiores. Tal cual. Esto crea unos problemas de desinformación en la cadena de mando brutales. Pues claro, si te están contando que todo va bien, que no hay problemas, ¿qué tal? Bien. Pues este día, desde los generales encargados de preparar la operación, a el máximo responsable militar, que es Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, es decir, a el ministro de Defensa, que en última instancia era el que tiene que reunirse con todos los militares y ver las cosas, aunque no era militar. Shoigu no es militar, Sergei Shoigu, y en última instancia Putin. Quiero decir, las cosas como son. Que para eso es el jefe del ejército, el que tiene que dar el visto bueno. Y cuando le presentan, porque esto no te presentan, a ver, esto en una operación además de esta envergadura, no te presentan un plan, una opción, te presentan varias. Y en última instancia, dependiendo de las recomendaciones que te den o no, es el jefe de Estado el que tiene que decidir. Pues esto fue una gran cagada. Y a partir de ahí, pues bueno, seguramente haya responsabilidades compartidas. Es decir, cada uno en su papel, en su ámbito, porque no es el problema es que fueron contra todos los... O sea, el problema es que quisieron jugar como los norteamericanos, de farol. A ver, los norteamericanos juegan muy bien al póker, pero los rusos juegan muy mal al póker, juegan muy bien al ajedrez, lo siento. Es decir, pero el póker se les da mal. Lo suyo es el ajedrez. Y los chinos ya ni te cuento. Los chinos juegan también fatal al póker, pero lo suyo es más complejo que el ajedrez, es el Go. Es decir,
que como sabemos, cuando ya habían derrotado a los campeones mundiales de ajedrez, tardaron bastantes años en poder derrotar a algún campeón de Go, porque el Go es mucho más complejo que el ajedrez. Dicho esto, ¿Puedo una intentaron jugar de mínima, póker. Fernando? El Sí. póker basado en la mentira, básicamente. Claro. Y el ajedrez y el Go, o Go, basado en En la racionalidad. planificación estratégica y en la racionalidad. Claro. Y en la planificación. Sí, por eso lo digo. Es decir, entonces, por eso vemos a Trump, que ahí ya se pasa y se le ve el plumero, echando faroles todos los días, a diestro y siniestro. Es decir, y los rusos no hacen estas cosas. Intentaron echar un farol sobre presupuestos que eran falsos. Es decir, uno, que el ejército, y eso es un problema de inteligencia, y esto me lo reconocieron las fuentes rusas. La inteligencia, que ahí es clave para cualquier operación, la lió parda. Es decir, no, vamos, de hecho, lo digo aquí, pero bueno, esto me puede costar caro, me iba fusilado en el Kremlin, pero bueno, dicho aquí, es decir, me reconocieron o me contaron que es que la inteligencia, vamos, que los servicios secretos, tanto militares como no militares, estaban infiltradísimos por los norteamericanos y sabían todo, vamos, que tenían espías hasta debajo de la cama de Putin. Se entiende que eso luego ha sido desmantelado, por lo menos parcialmente. De tal manera que los norteamericanos estaban enterados de todo lo que iban a hacer los rusos. Error, vamos, problemón. Segundo, estimación de las capacidades y de las fuerzas ucranianas en todos los aspectos, tanto en capacidades militares, es decir, de armamento, de preparación, como de motivación. Porque lo que querían los rusos era que iban a llegar y en cuanto vieran los primeros tanques rusos, el ejército ucraniano iba a salir corriendo. Pues no lo hicieron. Luego, segunda grada. Otra cosa, yo sé que esto los rusos lo andan diciendo, incluso, bueno, lo justifican ahora a toro pasado, y bueno, yo entiendo que lo justifiquen, es normal. No, si no queríamos tomar Kiev, o nos retiramos de Kiev porque estaban las conversaciones en marcha ya y tal. No podían tomar Kiev. No podrían, o sea, esto es mentira. Es decir, no podían tomar Kiev. Ya digo, fuentes rusas. Es decir, no tenían capacidad para tomarlo. Y encima lo hicieron tan mal, tuvieron tantos problemas logísticos que ni por esas. Es decir, con una logística pésima. Es decir, estirando líneas en una operación en profundidad. Hay que estar chiflado, atacando en desventaja, es decir, numérica. Cuando lo mínimo es, lo que dictan todos los manuales es que tienes que atacar. Los atacantes tienen que ser 3-1 a favor de los atacantes. Es decir, por cada defensor, 3 atacantes. Y aquí era al revés. Había más defensores que atacantes. Esto fue una chifladura. Y una metedura de pata. Como mucho había 120.000 rusos. Bueno, pero por 260.000. Pero bueno, responsable Gerasimov de eso, Fernando? ¿Cuán responsable Gerasimov y cuánto achacable en lugar de él a Shoigu y a Putin y quizás a otros generales? Pues la parte más política, achacable obviamente a Shoigu fundamentalmente y a Putin, y la parte militar a Gerasimov, que es el más alto mando, porque hay cosas que se la pueden colar, pero el diseño de la operación demuestra que fue algo improvisado, que se hizo sobre la marcha, que no estaba preparado. Es decir, entonces, ellos esperaban que posiblemente los norteamericanos se echaran atrás. Cuando vieran a 120.000 soldados rusos haciendo maniobras en la frontera con Ucrania, los americanos dijeron que no, que les importaba 3 pimientos, y ahí tuvieron que improvisar en esa operación, y eso es una cagada política y militar de los dos tipos. Es decir, pero bueno, a partir de ahí, por eso, y no por otra cosa, por eso, porque son conscientes de ese desastre, los rusos rápidamente intentan negociar con los ucranianos, primero en las conversaciones que hubo en Bielorrusia, no me acuerdo de la ciudad ahora mismo, pero bueno, da igual, en Bielorrusia, y luego las que hubo ya en Estambul, me parece que fue, en Turquía. Y que al final fue Boris Johnson el que se las cargó, porque los ucranianos también querían, porque tampoco estaban en condiciones de hacer maravillas, ¿no? Bueno, porque ahí no se valoró suficientemente que la estrategia desde el principio de la OTAN y de Estados Unidos era llevar a Rusia a una guerra. Sí. Tal cual. Y eso fue un error de cálculo. Sí. A partir de ahí han ido reconduciendo la cosa.
llevaron al desastre que fue las ofensivas ucranianas, que se llevaron, esto por pegar golpes aquí, las ofensivas ucranianas del 2022, y a partir de ahí tuvo que hacer una cosa que Putin no quería hacer ni loco, pero ni loco, y no le quedó más remedio, que es la movilización de los famosos 300.000, es decir, a partir de ahí, bueno, se fue reconduciendo. Hay luego muchos cambios. Hay otra cosa que Gerasimov debería explicar en algún momento, aunque sea en sus memorias, y es por qué cuando el general Surovikin empieza, a partir de que toma el mando, empieza a bombardear los sistemas energéticos ucranianos, sobre todo las subestaciones eléctricas, y empieza a deselectrificar Ucrania, ¿por qué le destituyen y posteriormente se hace cargo en enero del 2023 Gerasimov directamente de las operaciones militares? Es decir, antes era el jefe de Estado Mayor, antes era un señor que estaba en Moscú, bueno, ahora también está en Moscú, de vez en cuando se pasa por allí, pero digamos que se encargaba de todo. Ahora, además de encargarse de todo, es la cabeza visible nombrada para dirigir las operaciones sobre el terreno. Es decir, que ya no es que pueda delegue como hicieron, que eso es otro error catastrófico. Dividieron en los frentes, el frente, en vez de tener una cabeza centralizada, cuando lanza la operación militar especial, tienen 3 cabezas. Una que lleva al frente norte, otra al centro, para entendernos, y otra al sur, sin tener a nadie por encima, más allá de los que están en Moscú, del cuartel general. Otro desastre, si es que no dieron una. Y ahí es Gerasimov, tiene que explicar por qué paró la deselectrificación de Ucrania. Pero Fernando, nadie lo entiende. ¿eso lo determinó Gerasimov o lo determinó Putin? A ver, yo creo... ¿Puedo realizar una defensa de Gerasimov? Venga, va. Sí. No solo... Bueno, primero lo contextualizo. Yo caracterizo a Putin como al más grande geoestratega en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿sí? Sin la comparación de, bueno, obviamente, de un Stalin, un Roosevelt, incluso alguien como Hitler, un personaje nefasto, pero geoestratégicamente bastante hábil en muchas cuestiones, aunque cometió errores sin lugar a dudas. De ahí para adelante, para mí, Putin, por lo menos de los últimos 50 años, de lo más lúcido, de lo más brillante como estadista, independientemente de la visión de cada quien, si lo quieren o no lo quieren, el tipo brillante. Dicho esto, ¿quién debe responder por haber retrasado excesivamente las acciones militares rusas después de 20 años de intentos de acercamiento a Occidente y de un cachetazo tras otro? Evidentemente, Putin. Y, por otro lado, todas las características en el inicio de la invasión rusa, de alguna manera aparecen encaminadas hacia una decisión improvisada, como que no querían esto políticamente, hasta que algo, aparentemente el recrudecimiento de los bombardeos sobre el Donetsk, más o menos desde principios de 2022, eso genera una decisión política apresurada y, para mí, ahí lo llaman a Gerasimov. Gerasimov, queremos ya una operación de ingreso en profundidad, además una operación ajena a la doctrina militar soviética y posteriormente rusa, la doctrina militar manejada por Gerasimov, quieren una operación más bien a lo OTAN, ¿sí? De un ingreso fuerte, repentino, y después de eso generar una negociación. Y Gerasimov ahí comete un montón de errores, efectivamente, pero el de la decisión en última instancia, Putin. Y cuando rectifican tanto Putin como Gerasimov y comienzan un juego, en el caso de Gerasimov, mucho más parecido al área de su conocimiento, la doctrina militar soviética de guerra de desgaste, con mucha artillería, después con muchos drones, con la reactivación o la activación, la movilización del complejo militar industrial soviético, la movilización de muchas más personas.
ahí sí aparecen en su elemento y a partir de ahí carecen de rival. Pero el responsable de los errores, como así también de los aciertos, y una vez más, yo conceptualizo a Putin como un geoestratega brillante, pero Sí, bueno, sí. todos cometen errores. Si una cosa no quita la otra. Putin, más que Gerasimov, en mi opinión. A ver, si una cosa no quita la otra. Es decir, está claro que Putin ha tenido un número de, vamos, un número de aciertos extraordinario. Lo que no quita para decir que de vez en cuando se equivoque. Es decir, pero vamos, esto lo podemos coger con quien cojamos. Es decir, políticos o militares, es decir, en general, a todos se les puede encontrar alguna gorda que han liado. Es decir, pero efectivamente, tienes razón. O sea, en última instancia, al final te pueden presentar lo que te presenten, que decide es el presidente. Y la decisión es política. No olvidemos que las guerras siempre son políticas, en el sentido de que los objetivos son políticos y los militares se dedican a digamos, implementar las medidas militares para llevar a cabo o para conseguir esos objetivos. Es decir, pero los objetivos siempre son políticos, en cualquier lado, ¿eh? Quiero decir, esto en cualquier país. Pues bien, ahí Putin yo creo que no se esperaba varias cosas, tiene que jugar, pues eso, deprisa y corriendo, pero tenía que haberse las esperado. Es decir, porque los norteamericanos ya se le veía plumero, a Zelensky ya se le veía el plumero, al menos durante todo el 2021. Quiero decir, que no... ya digo, jugaron una carta... Es más, fíjate, de hecho, claro, esto pasa siempre, pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, especialmente se ve muy bien en la Primera Guerra Mundial, que es que los generales y los políticos de la época esperaban una guerra como la del siglo XIX, como la guerra, como la guerra franco-prusiana. Bueno, 2 o 3 batallitas, en el campo gana uno y el que gana, pues ya está. Y se encontraron con algo absolutamente inesperado porque la revolución del armamento no se la esperaban. Bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. La doctrina soviética desde la Segunda Guerra Mundial era mucho más de ataque en profundidad. De hecho, en la Guerra Fría, lo que esperaban unos de otros es que supuestamente los soviéticos hicieran un ataque en profundidad imparable, al menos hasta Francia. O sea, Alemania la daba por perdida. Es una pena que los soviéticos no hicieran eso. Digo, perdón, no sé qué estaba yo pensando. Y lo que tenían que hacer los norteamericanos, por eso les interesaba España, como retaguardia, es decir, era que pudieran frenar a los soviéticos, las fuerzas de la OTAN sobre el terreno, lo suficiente para que llegara una cantidad de refuerzos a España y a los sitios donde pudieran, que se pudieran desplegar. Esta era un poco la idea así básica. Lo que se encuentran es que justamente esto no funciona. Este ataque en profundidad es un desastre. Y a partir de ahí se van a encontrar con esta especie de Primera Guerra Mundial, entre comillas, porque hay más cosas distintas, pero esta especie de guerra de trincheras con drones que nadie esperaba. Es decir, bien, y entonces, bien. Pero a ver, también hay que decir una cosa, que si los rusos han cometido errores, que los han cometido, los ucranianos y la OTAN no es que hayan cometido errores, es que no han dado ni una, que es distinto. Es decir, es que no han acertado ni una. Una vez se inicia la guerra... Algo sí pueden muy bien los otanistas, sí, y por sobre todas las cosas las autoridades actuales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el ministro de Defensa, ahora ministro de Guerra, secretario de Guerra, no pueden militarmente absolutamente nada, pero sí pueden el marketing. Presentemos eso sí. las imágenes distribuidas por las propias fuerzas, por el propio Pete Hegseth, con el secretario de Guerra de los Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, imágenes distribuidas hace unos días de su visita. Atención, el contraste con Gerasimov leyendo un papel con la cara. ¿Pero esto qué es? Pete Hegseth en Top Gun, querido Fernando. Pete Hegseth en la Academia de Formación de Pilotos, conocida como Top Gun, a partir de esa fantástica película protagonizada por Tom Cruise en 1984. Hay un F-18 eso, ¿no? Ahí su familia. No tan fantástica que se podrían haber gastado más dinero porque los cazas enemigos, no me acuerdo si eran soviéticos o lo que fuera,
eran F5, pintados de... no, ¿sí? no, o sea, joder, es decir, anda que no podían haber conseguido. Ahora, qué caraduras, acá lo presentan a Pete Hegseth Sí. con esta toma como Que si seguro él que no es él. o quizás sí, pero en el asiento trasero. Ahí como si apareciese Claro, él pilotando pilotando. la nave. Qué pedazo Y de seguro que caradura. estaba mareado, pero como está con las gafas de sol, pues no se ve nada. Y, Yo sorprendido de que él a la bajada sin regurgitar nada, sin vómito, pero quizás eso también editado. Y su familia esperando, atención, ahora esto puede muy bien, Fernando, esto es súper atractivo, esto puede bien, el marketing. Atención a la familia, sí. a la familia esperando. ¿Recordás la escena esta, Fernando, de Top Gun cuando Tom Cruise, volando por encima de esta base, realiza un llamado a la torre de control y solicita el permiso para un vuelo rasante y responde el controlador, no, de ninguna manera. Y ahí aparece él volando y entonces el otro asustado con todo el café derramado y la música, tururu. Esta la misma base, esta literalmente la misma torre de control. Esto puede muy bien, en términos militares ya no pueden absolutamente nada entre la corrupción y el modelo de las superganancias de las multinacionales y los problemas de obesidad, de drogadicción de sus soldados, Que no caben. el desastre de un comando político completamente en crisis, bueno, como Estados Unidos, pero estos sí pueden muy bien, ahí desciende, puede que eso también de mentira, y la familia con pistolita de agua, Ay. Fernando, Esto siempre tiernos al final ellos. a los norteamericanos les encanta esto, la familia, los niños, la mujer que va allí a echarle aguas al papá, jiji, jaja. Esto a los americanos les Todo muy encanta y lindo. tal. ¿Por qué no recordarán ahí mostrando esta estupidez? Bueno, ¿por qué no recordarán las familias de los gazatíes asesinados? Esa es el único problema. Bueno, no, porque estos no son blancos como estos. Es decir, El muchachito, claro, claro, no el claro, muchachito claro, rubio claro. americano, Estos son efectivamente. otros, es decir, claro. Fernando, un poco de autopublicidad, A ver, ay, este martes, aquí, ahí nosotros delante, este martes, aquí en Buenos Aires, el encuentro con los demoledores y las demoledoras, con los seguidores del canal, el martes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el bar El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, aquí en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, como tantas otras veces aquí en Buenos Aires, en Bogotá, como tantas otras veces en Madrid, junto a Fernando y junto a Juan Antonio Aguilar, vamos a realizar un encuentro con los demoledores y las demoledoras al calor de una cervecita, un vinito, un café, un té, lo que cada quien quiera para deliberar sobre geopolítica y política internacional. Todo el mundo invitado, entrada libre y gratuita, obviamente. Así que todos invitados a esto. y Fernando, bueno, querido, ahora sí, esto, perdón. aprovechar, no quiero, a ver, yo quiero decir que aprovechar ir todos, que le tenéis ahí en persona, para hacerle preguntas en vivo y en directo, cara a cara, comprometidas. Es decir, de que se pringue y tal, y sobre todo que os cuente cosas que no se pueden contar por aquí, porque en fin, ya sabéis, el algoritmo nos persigue y que os va a poder contar Ezequiel allí en persona, así os de récord, un poco, aprovechar, vamos, yo porque no estoy allí, si no me iba ya, pero vamos, de oyente y todo, es decir, o sea, vamos, a que me contara cosas. Fernando, ¿qué tal si en los últimos 15 minutos, porque Sí. en 7 minutos, por cierto, el cierre de los comicios aquí en Argentina y Ah, queremos presentar algo sobre esto, vamos a participar en una transmisión con el profe de Rey en un ratito. Últimos 5 minutitos de esta va. transmisión un poco más rápida que de costumbre sobre la situación en el frente con el embolsamiento en Pokrovsk, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación allí, querido Fernando? Pues un desastre para los ucranianos, como era de esperar. Y más desastre que va a ser cuando ya se venga el invierno encima. Eh, Ahora mismo un desastre, es decir, es fundamental. Procrops ya está sentenciada. Es decir, aquí ya no hay equivocación. Aquí ya está sentenciada porque han cortado todas las carreteras. Eh, Se ha tomado prácticamente la mitad de Procrops ciudad.
ya digo, no tienen salida más allá del campo a través. Hay en la práctica embolsada, bueno, campo a través, pero con drones. Quiero decir, que los tienes por allí pululando, con lo cual te cazan como vamos. Y eso, unos 5.000, 5.500 embolsados, ahí lo tenemos. Y esto va a ser el gran desastre porque, no olvidemos, es el sitio donde han metido más tropas y más tropas para defenderse y para acabar con esa, si nos acordamos, a principios de agosto creo que fue, con esa avanzada hacia el norte que hicieron desde la parte norte de Procrops, bueno, pues en limar esa especie de franja que ocuparon los rusos hacia el norte y en aguantar Procrops han utilizado todo lo que tenían. Y bueno, eso es lo que ha llevado a que se retrasara lo inevitable. Y ahora lo tenemos ya. La distancia creo que de aquí a esta ciudad que ya está tomada, Rodinesk, o como se diga, esta ya está tomada, ¿eh? Bueno, por la distancia aquí es unos 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. Para que nos hagamos una idea. Pues esto ya, el gran desastre, ya sabíamos desde hace unos días que se estaban retirando de Milnograd, que es la ciudad paralela a Procrops, se estaban retirando unidades. Esto ya ha tomado, ¿verdad, Fernando? Ya ha tomado y sí, es que va muy rápido todo esto. Y de aquí al extremo que controlan los rusos en Procrops, unos 5 o 6 kilómetros, más o menos. 5 o 6 kilómetros sin carreteras buenas. De hecho, esta carretera creo que ya también, es decir, esta que vemos aquí secundaria, han avanzado hacia el sur y esta ya está cortada, con lo cual serán menos. Y a partir de ahí ya no tienen carreteras ni buenas ni malas. Ni secundarias, ni nada. De ahí que estén en la práctica embolsados. Y pues, de ahí el ultimátum, entre comillas, de que o se rinden o acaban con ellos. A ver, esto no quiere decir que mañana mismo vaya a caer, porque sabemos que hay unidades que están luchando y que van a combatir hasta el final. Bueno, esto habrá que irlo limpiando, habrá que irlo tomando poco a poco, pero esto ya está sentenciado. Arriba, en Kupiansk, más de lo mismo. Lo que nos están contando, Kupiansk, la parte oriental, la parte occidental de la ciudad, está ya prácticamente tomada por los rusos y hay una zona de embolsamiento en la práctica porque el río Oxil está detrás, es decir, esta zona de aquí que tenemos. Bueno, pues ahí tenemos el río Oxil, todos los puentes de Kupiansk ya están tomados y los que había en el río Oxil más hacia el sur han desaparecido. Los ucranianos están tratando una y otra vez de poner puentes de pontones, pero es que no duran ni un día, porque en cuanto los ponen, bombardean los rusos, con lo cual, situación gravísima. Otros 5.000, 5.000 y pico, allí embolsados, que no tienen cómo salir digamos, de ese embolsamiento producido por la toma de la parte occidental de Kupiansk y porque tienen el río detrás a sus espaldas y no tienen puentes. Así de claro. Es decir, con lo cual, esto sentenciado, visto para sentencia. Seguimos en otros sitios. Ojo, en Liman, que hace unas semanas todavía estaban relativamente lejos, entre comillas, en Liman ya están en las afueras, ya están en los suburbios, ya están en las dachas, en las zonas de dachas. Es decir, lo que pasa es que Liman tardará más. Liman es una ciudad relativamente grande y aunque sería la tercera toma de Liman, es decir, Liman estaba en manos de los ucranianos, las tomaron los rusos, las retomaron los ucranianos y ahora volverían a tomarla los rusos. Pero es una ciudad de un cierto tamaño, aunque está bastante destruida, y bueno, llevará más tiempo. Pero eso ya están ahí. Al mismo tiempo, más abajo Siversk. Siversk, en cuanto corten una carretera que enlaza Siversk justamente con Liman, se acabó. Es decir, se acabó, ahí la tienes. Están ya también prácticamente rodeados en Siversk. Esto está aquí. Y otro que va a caer. Más al sur, Kupiansk. Kupiansk también han entrado ya por fin, definitivamente, aunque tienen mucho trabajo por hacer, pero ya han entrado en la ciudad. En las partes también de dachas, de las afueras, en las primeras calles, pero ahí todavía queda trabajo por hacer porque han entrado en una especie de avance rápido y bueno, y luego, que no se me olvide, ojo con Gileadpole. Gileadpole cada vez está peor. Es decir, Gileadpole, los rusos ya se han cargado prácticamente, solo queda Uspenivka, que es la última, pero ahora la toman enseguida, el último pueblo
de un cinturón que tenían, Girapole. El último pueblo, bueno, están avanzando también por aquí, es que están avanzando toda la línea del frente, ¿eh? Pero bueno, es decir, más al sur, ahí tienes en la línea que está en la frontera entre Dnipro y Zaporilla, ahí, aquí están avanzando rápidamente y aquí van, esto va hacia Prokrovsk, no confundir con Prokrovsk. Prokrovsk es un cruce de caminos estratégico que, entre otras cosas, suministra Girapole desde el norte. Pues con eso van a acabar rápido, porque va muy rápido. Ahí están avanzando en Dnipropetrovsk, esto es Dnipropetrovsk, y más al sur, donde está la bandera rusa, ahí, pues más al sur, ¿veis? Uspeniska. Bueno, pues esto lo van a tomar en nada y a partir de ahí habrán tomado ya todo el cinturón de pequeñas aldeas que además estaban, no me acuerdo el nombre del río, que estaban además protegidas por un río, y Campo Espérito hacia Girapole. Luego Girapole es otro sitio que está en una situación muy complicada. Fernando. No, Sí. el nombre del río, aparentemente. Eso, Yanchul. Yanchul, es que ya es una cosa, en fin, No, estos igual tu nombres, memoria, pues se podría Fernando, por llamar favor, recordás Río de todos la los Plata, pueblos. Río Ebro, yo qué sé, es decir, algo pronunciable. Pero bueno, incluso Orejov está siendo atacado y están teniendo que llevar, digamos, ¿Cuántas unidades reservas y lo que ucranianas, pueden. cuántas unidades ucranianas embolsadas, en tu opinión, Fernando, en este momento, entre Kupiansk y Pokrovsk? Pues eso, según lo dicho y por lo que cuentan unos y otros, unas 10.000, 11.000, por ahí, sumando más o 5 y menos. 5, Que más o son menos. muchas, ¿eh? A ver, que dices, bueno, no, si son ejércitos de cientos de miles, sí, efectivamente, pero son bastantes, porque no olvidemos, la mayoría de los que están embolsados son unidades de combate. Es decir, la mayoría de los ejércitos modernos, la minoría de los soldados son los que combaten. La mayor parte de los soldados están dedicados a otras cosas, fundamentalmente a tareas logísticas. Entonces, estamos diciendo que están embolsando fundamentalmente a unidades, digamos, de ataque, es decir, a unidades de combate directo. Y con lo cual, unidades que suelen ser las más experimentadas. Ahora, Entonces, esto es un Fernando, desastre. sí, aquí, por ejemplo, en Kupiansk, Sí. según este mapa, y este para mí uno de los mapeadores más serios, el conservador, pero es mejor así, de Sí, hecho, sí. en cuanto a brigadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prácticamente embolsadas, y sin embargo, apenas, entre comillas, 5.000 soldados embolsados. Más o menos una brigada debería presentar entre 3.000 y 5.000, más o menos, Sí. efectivos. Evidentemente, si la cifra real de 5.000, estas brigadas presentan una ocupación extremadamente baja como producto de las bajas sufridas, porque si estas brigadas apareciesen en su totalidad, en su composición total, contabilizaríamos muchos más soldados embolsados. Claro, efectivamente. Es decir, si cogiéramos todas las brigadas que componen el ejército ucraniano y las contabilizáramos como si estuvieran completas, es decir, tendrían un ejército, no sé, disparatado. Lo que estamos viendo es que estas unidades están muy incompletas y a muchas de ellas no llegan ni a la mitad. Es decir, que no estamos hablando de la mitad de una brigada y a veces menos. Es decir, entonces, bueno, claro, si no, yo digo, yo soy la brigada, yo qué sé, 340 ya, pero al final, ¿cuántos hombres tengo? No, tengo 1.000 o 1.200. Porque están muy desgastadas, porque no tienen posibilidad de reemplazarlas muchas veces, de hacer rotaciones y sobre todo no tienen capacidad suficiente de rellenar los huecos que van dejando las bajas. Ese es un problema Aquí, que viene ya Fernando, desde el año pasado. Es decir, esta es la publicación de sí, Julian Roche, lamentándose, el llorando. experto militar de Bild, el pasquín amarillista más antirruso y otanista de toda Alemania, la publicación de mayor tirada en Alemania, algo parecido al Sun británico, un pasquín amarillista, pero de una tirada enorme. Este es su experto militar, muy, muy popular, y él mismo, a pesar de su
fobia de su desprecio por Rusia, realizó esta publicación. Esta es la situación actual en torno a las ciudades ucranianas de Pokrovsk y Minorad, anteriormente con 105.000 habitantes. Antes de la guerra. Antes de la guerra. Desde la perspectiva ucraniana veo varias razones políticas para mantener la zona semicerrada. Militar y logísticamente es una pesadilla. En términos políticos, para el entendible el sostenimiento, en términos militares esto es una pesadilla, y eso a pesar de su posición pro-ucraniana, de su posición antirrusa, de su desprecio por Rusia, y aquí mostrando 14 kilómetros aquí, en este me da la gana. Es decir, qué cachondo. Qué cachondo. ¿No? Claro, y si me voy más para lejos, más kilómetros todavía. Qué cachondo es el tipo. Es decir, claro, en vez de coger las dos distancias más cercanas, no, me voy aquí. Bueno, esto es muy típico de Deville. Pero a ver, voy a ser mal pensado. Qué casualidad que cuando se está generando pues, el desastre de Pokrovsk estos últimos días, Zelensky no está en Ucrania. ¿Casualidades? Vamos, para no comerse el marrón. Es decir, para no tragarse el desastre que se lo traguen otros. No sé, digo yo, y está por ahí de tour, por Europa, por ahí, haciendo tonto. Querido Fernando, vamos a redondear lentamente una vez más. Recordamos, por favor, que recordamos la invitación este martes a las 19 horas en el bar El Pulqui, en la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, aquí por cierto, la invitación una vez más, Entre Ríos 484, a pasitos del Congreso Nacional. Todo el mundo invitado, entrada libre y gratuita al encuentro de demoledores, así que todo el mundo invitado. Por cierto, acompáñennos en DMP Geopolítica, en nuestro canal Demolishing Political Myths en inglés, este mismo con Fernando hablando inglés espectacularmente gracias a la inteligencia artificial. Porque si no, no. Y dicho, bueno, recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba, y en media hora nosotros nuevamente por aquí con una transmisión especial. Pero bueno, hazme muy breve, así, las encuestas, ¿qué dicen? Más o menos, grosso modo. Bueno, recién terminadas recién cerradas las mesas electorales, el cierre de los comicios, todavía no he visto nada publicado, pero según todas las encuestas vistas anteriormente, todas vaticinan una mala elección de Milei y la posibilidad de una pésima elección de Milei. Para mí, acá comenzó el final del experimento Milei. Ayer lo presentamos en una transmisión dedicada a esto. Fernando, el final de la locura de Milei. Todavía, lamentablemente, carecemos de un proyecto alternativo consolidado frente a esto, pero bueno, a veces primero debemos determinar la destrucción de lo malo antes de comenzar la construcción de lo bueno. El objetivo ahora, y que este impresentable abandone los destinos de la conducción de los destinos de la patria, o de mi patria por lo menos. Querido Fernando, como siempre, un placer. El cierre tuyo, lo que quieras, rapidito, por favor. Bueno, pues vamos a ver. Quería empezar contando, cuando yo nací, en mis primeros días... Además, en un rato, Santiago Martínez, también debo generar ya mismo la portada para su programa. Vale, venga, va. Pues eso, que seguiremos hablando, que nos vemos el miércoles, hablaremos de muchas cosas, hablaremos de los chinos. Los norteamericanos acaban de otra vez de bajar la cabeza, haciéndole una reverencia a los chinos con el tema de las tierras raras, y están pactando y bajándose los pantalones. Hablaremos de los chinos, de los norteamericanos, hablaremos de cómo avanza lo de Rusia, que van cada vez más rápido, el invierno que les espera a los ucranianos, la deselectrificación, en fin, mucho que hablar. Así que no os dé más el coñazo y te dejo. A Beatriz Pulido, muchas gracias por acompañarnos. Demoledores y demoledoras, un abrazo. Fernando, chau, chau. Hasta luego.